Hola, ¿qué tal, colegas, enfermeras y enfermeros de corazón? Les saluda su amigo Eric Hernández. Y bueno, en este pequeño video quiero hacer un análisis de los nuevos conceptos que hay en los diagnósticos de enfermería, específicamente las condiciones asociadas y las poblaciones en riesgo que hasta el momento sigue generando muchas dudas de la manera en la que se podrían utilizar, especialmente documentar en nuestras notas de registro clínico o en los planes de cuidado. Entonces, pues ese sería el objetivo de este pequeño video. Antes de iniciar, bueno, pues quiero hacer la cita bibliográfica y recordar y reiterar que la información aquí contenida y todos los derechos de esos conceptos pertenecen a NANDA Internacional y los autores de la edición 2018-2020. Sin embargo, pues también considero importante mencionar que estamos hoy en día en un momento en el que es importantísimo dejar de tratar estos conceptos como si fueran lenguas prohibidas o cosas de las que no se pueden hablar. Entiendo perfectamente bien el asunto del derecho de autor y por eso es que hago esta cita bibliográfica, pero sí es importante por lo menos poder discutir y analizar esto en diferentes foros y bueno, aprovecho las redes sociales que nos permiten, tanto YouTube como Facebook, para poder invitar a las colegas a este análisis y bueno, pues a seguir utilizando las taxonomías y los lenguajes estandarizados. Entonces, bien, ya entrando en el tema, como todos conocemos, las ediciones de NANDA de 2015, 2017 y las anteriores siempre han mencionado estos componentes de los diagnósticos de enfermería. Cada diagnóstico de enfermería tiene una etiqueta diagnóstica, tiene factores relacionados y tiene, en el caso de los diagnósticos de riesgo, factores de riesgo y características definitorias, en el caso sobre todo de los diagnósticos enfocados en el problema antes llamados reales. Con ello se puede estructurar un enunciado de 2 o de 3 partes, un enunciado diagnóstico, a través de lo que se conoce como el formato PES, creado también por NANDA Internacional, por la doctora Marjorie Gordon, y bueno, adoptado por diferentes lugares. México no ha sido la excepción. El formato PES fue adoptado por muchas de las escuelas e instituciones en México, incluso el modelo del cuidado lo refiere, pero tiene su origen también en NANDA Internacional, específicamente con la doctora Marjorie Gordon. Durante muchísimos años, todas las ediciones anteriores de NANDA, habíamos trabajado con estos conceptos, pero ocurre algo importante. En 2018-2020, en esta nueva edición que a México llegó apenas en 2019, surgen nuevos conceptos. De nuevo, aparecen, toda esta información la pueden ustedes consultar directamente en el glosario del libro NANDA 2018-2020, exactamente en la página 147. Bueno, los componentes siguen siendo los mismos de siempre, que ya mencionamos antes para estructurar un enunciado diagnóstico en donde se usa este formato PES. Pero aparecen estos dos nuevos conceptos que NANDA menciona en su texto, que no son modificables o no al menos alguno de ellos por enfermería de manera independiente. Mucho tiempo algo que se le hizo como observación o como crítica a la publicación NANDA Internacional en la metodología del proceso enfermero, al hablar de diagnósticos de enfermería, era que no debería de incluirse en la etiología o en los factores relacionados o de riesgo patologías médicas, porque pues esto ya le daba la forma más que de un diagnóstico enfermero de un problema interdependiente y bueno, ha sido una discusión de muchos años. 2018-2020, perdón, en esta edición NANDA por fin lo retoma y deciden muchos de los conceptos que antes eran factores relacionados y de riesgo, los saca de esta categoría y los nombran ahora poblaciones en riesgo y también otra categoría llamada condiciones asociadas, los cuales siguen siendo datos importantes dentro de los diagnósticos de enfermería, pero no son modificables por la enfermera o no de manera independiente. Lo vamos a revisar en el concepto que justamente NANDA menciona al respecto. Si hablamos de los diagnósticos de enfermería, bueno, pues la estructura de un enunciado diagnóstico de 2 o de 3 partes con el formato PES se basa también en la metodología de la resolución de problemas. Cuando hay un problema en un paciente, en una persona, en un ser humano, lo que nosotros queremos es resolver este problema. Para resolver este problema tenemos que tratar o atacar la causa posible. A esto nos referimos en la etiología, en el formato PES, o los factores relacionados o de riesgo en los diagnósticos de enfermería. Entonces, yo quiero resolver un problema, pues voy a tratar la causa del problema. Sin embargo,
aquí es en donde retomamos ese análisis o esa crítica. Hay muchas cuestiones que enfermería no puede manejar y que en las ediciones anteriores de NANDA estaban contemplados como factores relacionados o factores de riesgo. NANDA en esta nueva edición hace un análisis muy interesante de esto y entonces deciden sacar las poblaciones en riesgo y las condiciones asociadas de aquí, pero no las dejan fuera de este proceso de la valoración y diagnóstico, los ponen aparte y menciona que las poblaciones en riesgo no son modificables por la enfermera ni por nadie. Ejemplo muy sencillo, si mi paciente tiene riesgo de caídas y uno de sus factores de riesgo que antaño tomábamos como muy importante eran los extremos de la edad, ¿no? Adultos mayores o pequeños pediátricos, pacientes menores de 5 años. Bueno, aquí si la idea en la metodología de resolución de problemas es atacar o tratar la causa del problema, la duda en cuestión es cómo cambias la edad de tu paciente. Eso es imposible. No puedes tratar ese factor relacionado o ese factor de riesgo con intervenciones de enfermería porque nada de lo que hagamos va a cambiar la edad de esa persona. Eso entonces se convierte en una población en riesgo. No es modificable ni por la enfermera ni por nadie. En otros ejemplos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de algunos diagnósticos cardiológicos. Por ahí aparece uno que se llama disminución del gasto cardíaco. Y entonces, en factores relacionados estaba, por ejemplo, la alteración del ritmo cardíaco, de la precarga, de la poscarga. Y para poder modificarlos, pues siempre generalmente se requería de algún fármaco o algo que el médico es quien prescribe. Entonces, eso no es modificable por la enfermera de manera independiente. Necesitábamos de alguna manera, en la mayoría de los lugares, al médico legalmente para poder tratar esa causa. Entonces, NANDA lo retoma y lo convierte como condiciones asociadas. La enfermera sola no lo puede modificar, necesita al médico. Pero vamos a revisar los dos conceptos de manera muy puntual. ¿Qué es o cómo se definen las poblaciones en riesgo? Esto lo pueden revisar en el texto NANDA en la página 147, que es el glosario de términos. Dice, poblaciones en riesgo son grupos de personas que comparten una característica que hace que cada miembro sea susceptible a una respuesta humana en particular. Estas son características que no son modificables por la enfermera profesional. Hablábamos en el ejemplo de la edad. No podemos cambiarle la edad. Por lo tanto, no lo podríamos considerar como un factor relacionado ni de riesgo, sino más bien ahora le llaman poblaciones en riesgo. Y bueno, pues este es el concepto que está en el libro NANDA. Las condiciones asociadas, ¿cómo se definen? Dice que son diagnósticos médicos, lesiones, procedimientos, dispositivos médicos o agentes farmacéuticos. Estas condiciones no son modificables de manera independiente por la enfermera profesional. También es el concepto que nos dan en NANDA en la última edición y aquí quiero retomar algo. Este concepto en NANDA es nuevo, sin embargo en el mundo de la enfermería no es nuevo. Ya lo había trabajado alguna otra autora, Carpenito, que muchos la conocemos y hemos estudiado también proceso con sus textos. Ella los llamaba desde hace mucho tiempo problemas interdependientes o problemas de colaboración. Ahora NANDA ya identifica estos diagnósticos médicos, lesiones, procedimientos, fármacos como condiciones asociadas. Tal vez sí se pueden modificar, pero la enfermera no lo puede hacer de manera autónoma, necesita del médico o de algún otro profesional para poder realizarlo. Ese es el mismo concepto de un problema interdependiente o de colaboración. Importante, estos dos, las condiciones asociadas y las poblaciones en riesgo, siguen siendo indicadores del diagnóstico, siguen siendo datos objetivos y subjetivos que podemos identificar en la valoración o como parte del tratamiento incluso del paciente. Siguen siendo útiles para validar el diagnóstico de enfermería, por eso NANDA los incluye con algunos diagnósticos de enfermería, al elaborar el proceso de un diagnóstico con pensamiento crítico y con base en el método clínico. Pero, pues ya enfermería no los puede modificar o no de manera autónoma, y también es información que vamos a obtener desde la valoración. O sea, finalmente, sí podemos identificar cada una de estas situaciones en nuestros pacientes. Ya entonces, al no estar como factores relacionados, ya no son considerados como etiología o causa de diagnósticos enfermeros. Recordemos el concepto de un diagnóstico enfermero como un juicio clínico de respuestas humanas y que además son problemas que la enfermera puede resolver de manera autónoma. Entonces, pues estos no son factores relacionados ya.
en teoría, y por lo tanto, si interpretamos, esto no viene de manera explícita en el libro Nanda, pero si lo interpretamos así, pues ya no serían parte del enunciado diagnóstico cuando usamos el formato PES en la etiología. Ya no debería yo de poner estos datos, de hecho ya no están en los factores relacionados, ya están aparte. Y bueno, retomando, ¿por qué? Porque no son modificables por la enfermera. Lo que sí es importante es que no hay que perderlos de vista, porque sí son datos que validan el diagnóstico enfermero, y entonces sí deberían de documentarse. La pregunta es ¿dónde? O la pregunta es ¿cómo? Y entonces, bueno, podría ser incluirlos en la valoración o como una información adicional anexa que acompaña el diagnóstico enfermero en la implementación del proceso, pero ya no en el enunciado diagnóstico, sino como un dato adicional, como un anexo. Por ejemplo, los diagnósticos enfocados en el problema se escriben la etiqueta diagnóstica, generalmente se utiliza algún enlace, por ejemplo, relacionado con algún factor o factores relacionados, el enlace manifestado por sus características definitorias. Pero tendríamos que documentar aparte, bueno, además hay varios enlaces que se pueden utilizar, hoy en día también Nanda los menciona. Nanda incluso menciona que el formato PES no necesariamente es obligatorio, pero que en donde se utilice, pues adelante. Ok, y los enlaces sirven para establecer una relación de causa y efecto en este enunciado diagnóstico. Toda la vida hemos usado siempre relacionado con manifestado por, pero Nanda ahora menciona el uso de, como lo demuestra, por ejemplo, para el diagnóstico enfocado en el problema. Y hay otros que vamos a mencionar un poquito más adelante. Y hasta aquí termina el enunciado de 3 partes de un formato PES de un diagnóstico enfermero, en este caso enfocado en el problema. Deberíamos de incluir aparte esta información, como un anexo, como punto y aparte del enunciado, las condiciones asociadas cuando apliquen, no siempre aplican, y las poblaciones en riesgo. Estos conceptos van a seguir validando este diagnóstico enfermero, o bien podríamos escribirlos también en la valoración del paciente, incluirlos también, pues son datos que se obtienen durante la valoración de enfermería. Esto va a ser así como a muchos les va a volar la cabeza porque estamos acostumbrados toda la vida a escribir los diagnósticos de enfermería así nada más. De pronto llegan estos conceptos nuevos que además ya nos dicen que fueron extraídos de los factores relacionados y pues igual, entonces tendríamos que considerarlos como datos importantes en el proceso, desde la valoración o al diagnóstico, pero separados, para marcar la diferencia, para poder, pues sí, identificar bien que no son conceptos que puedan ser modificados por la enfermera. ¿Qué nos queda como una duda pendiente? Bueno, aquellos diagnósticos que quedaron sin factores relacionados tienen una leyenda, porque algunos se quedaron sin nada, pero tienen una leyenda que dice así: factores relacionados para desarrollar. Y aquí es en donde muchos de nuestros alumnos nos han preguntado, ¿y entonces qué le pongo? O sea, ¿le pongo relacionado con para desarrollar? No, así no sería escribir el diagnóstico enfermero. Quizá, fíjense, aquí que queda interesante la duda. Ese diagnóstico de enfermería no tendría un factor relacionado. O quizá ese diagnóstico de enfermería no es un diagnóstico de enfermería por definición, ¿verdad? Porque no hay forma de atacar la causa de manera directa, no enfermería. Quizás sean problemas interdependientes. Eso es lo que hay que definir en el futuro. Mientras tanto, yo puedo escribir el diagnóstico entonces directamente en lugar de relacionado con ponerle manifestado por. Podría ser. Nanda no nos lo ha especificado, ni nadie. Pero en futuras ediciones tienen 2 opciones. Una, desarrollar factores relacionados que realmente sean modificables por enfermería para estos diagnósticos. O 2, sacarlos, considerarlos, dejar de contemplarlos como diagnósticos enfermeros, porque en realidad son más bien problemas interdependientes o de colaboración, porque incluyen factores que dependen más bien del médico, tratamientos médicos, diagnósticos médicos, etcétera, y entonces no serían diagnósticos de enfermería. O valdría la pena entonces seguir retomando el modelo bifocal que la misma Carpenita ha trabajado desde hace muchos años, en donde se pueden vincular diagnósticos de enfermería con problemas interdependientes. De hecho, así lo manejamos en muchas instituciones, como en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social desarrolla sus planes de cuidado con el modelo de cuidado bifocal, en donde se toman en cuenta tanto diagnósticos de enfermería como problemas interdependientes, y pues no están peleados, solamente es separar metodológicamente quién tiene la responsabilidad en un problema o en otro, el médico y la enfermera de manera conjunta. Pero esto es para un análisis
pues mucho más grande. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? Me encantaría leerlos. Nada más retomar que en el modelo de cuidado de México, en la Secretaría de Salud, pues sigue mencionando que se pueden usar las taxonomías NANDA, NOG, incluso NIC adaptada. Aquí están los créditos del modelo de cuidado. Y entonces, el modelo de cuidado también menciona algunas particularidades para los diagnósticos de enfermería. Por ahí tenemos otro video en donde les platico justamente de las diferencias que hay en las 3 metodologías actuales para escribir diagnósticos de enfermería y que justamente son lo que siguen. En México, en este momento, en el mundo, y de hecho existen 3 formas, las más comunes o las más populares para redactar y escribir enunciados diagnósticos de enfermería. La primera de ellas es con el uso de NANDA 2015, 2017 o las anteriores, que toda la vida hemos hecho, aquí no hay mayores dudas. Surge la NANDA nueva, 1820, en donde aparecen estos 2 conceptos nuevos, poblaciones en riesgo, condiciones asociadas, fuera de los factores relacionados, y en donde entonces hay que definirnos si las vamos a escribir o a documentar en la valoración o como una información anexa al enunciado del diagnóstico, pero aparte del formato PES. Y por último, el modelo de cuidado en México, que también tiene sus particularidades, porque menciona que podemos usar NANDA, por supuesto, habla de adaptarlo al paciente, de personalizar, individualizar diagnósticos, lo cual, aunque rompe un poquito con la estandarización del lenguaje, facilita un poco más la implementación del proceso enfermero de manera particular para las colegas, sobre todo para trabajar de manera individual con los pacientes. Entonces, tienen ventajas, tienen desventajas. Las 3 formas de escribir diagnósticos de enfermería tienen pequeñas diferencias, pero importantes. Y entonces, hoy en día debemos conocer las 3, o así deberíamos de conocerlas. Ya no podemos ponernos en un papel de, no, la única es la única aceptada es la de México porque somos mexicanos. Perdón, tampoco podríamos hacerlo así. Hace muchos años, hace poco más de 10 años, yo también era muy cuadrado. Yo decía, no, tal como dice NANDA, así lo tengo que poner punto y coma, y si no está así, está mal. Con el tiempo hemos tenido que aprender que el proceso enfermero tiene esta característica, es flexible y es dinámico, y está cambiando constantemente. Incluso en este año 2020, posiblemente ya publique NANDA la edición 2021-2023. Y entonces estamos en una transición continua de estos conceptos. Yo no podría exigirle a todas las enfermeras en México que tengan que hacer a fuerzas ya sus diagnósticos con la NANDA 1820, porque muchas enfermeras todavía traen y están utilizando la 2012, por ejemplo. En la norma 019 marca que lo importante es que hagamos proceso enfermero y escriban diagnósticos de enfermería. Tenemos al menos estas 3 opciones para escribir diagnósticos mientras sean congruentes con la valoración de nuestro paciente, son correctas, son válidas, son vigentes. Claro, siempre es recomendable utilizar la más vigente, la más actual, que sería NANDA 1820, pero bueno, nos entran muchas dudas a la hora de estos conceptos nuevos. Y el modelo de cuidado fue publicado en 2018, tiene validez también, y en nuestro país funge como un documento normativo. Y el modelo de cuidado tampoco especifica que tengas que usar la última NANDA. De hecho, podríamos usar alguna de las más recientes. Lo importante es que sea congruente con lo que tiene tu paciente. No nada más los diagnósticos, también el tratamiento, las intervenciones, en donde se habla también del uso de recomendaciones de guías de práctica clínica. Entonces, eso es lo importante. Ya no nos podemos cerrar. Tenemos varias opciones. Además, esto de los enlaces, ¿no? Los enlaces son para poder unir los enunciados de 2 o de 3 partes cuando se usa el formato PES y establecen esta relación de causa y efecto. Toda la vida usamos relacionado con y manifestado por, toda la vida. Desde la 2015-2017 nos empezaron a platicar que también se podía usar como enlace en lugar de manifestado el cómo lo demuestra. Y así lo empezamos a hacer algunas personas. Nos han visto como bichos raros porque nos hemos salido como de un esquema, pero pues es válido, está publicado y eso es la práctica basada en evidencias. Hoy en la nueva NANDA nos habla de estos nuevos enlaces, según lo evidenciado por, y como se evidencia que viene a ser lo mismo. Entonces existen diferentes enlaces, incluso hay para cada tipo de diagnóstico de enfermería recomendaciones, cuál enlace utilizar, porque estos solamente sirven para unir las partes del diagnóstico, pero en realidad lo importante del diagnóstico es que la etiqueta, los factores, las características coincidan con tu valoración y con tu paciente. Eso es lo importante, y que el problema identificado en los diagnósticos de enfermería se resuelva o se inicie su resolución a través del tratamiento que la enfermera documenta. Algunas referencias redactan diagnósticos sin enlaces. Es algo que no habíamos enfatizado, pero por ejemplo en el modelo de cuidado y en los PLACE de México, si ustedes los consultan, no hay relacionado y manifestado. Solamente ponen el PES como problema, punto y aparte.
etiología, punto y aparte, signos y síntomas, y no usan enlaces. Tampoco los prohíbe, eso también lo aclaro, el modelo de cuidado no dice, queda en México prohibido el uso de enlaces. No está establecido, y pues al no estar establecido en muchas escuelas o en muchos lugares en donde nos han formado con el uso de enlaces para redactar enunciados diagnósticos, pues todos estos son válidos, ya no podemos cerrarnos a una sola forma, son para unir los componentes de un diagnóstico de enfermería, la etiqueta, los factores, las características o lo que equivale al PES. Toda la vida hemos estado escribiendo así los diagnósticos, y bueno, lo importante es que ahora los factores, las condiciones asociadas y las poblaciones en riesgo ya no forman parte de esta etiología o de estos factores relacionados. Hay que documentarlos, sí, pero aparte, en la valoración o como información adicional que acompaña el diagnóstico de enfermería. Incluso decíamos, muchos de estos son problemas interdependientes, por definición. Entonces, para mí, como docente, pues es importante dejar este mensaje. Estamos creando puentes. Hay más coincidencias que diferencias en las metodologías que acabo de mencionar. Es posible unificar el trabajo de muchos autores sobre el tema de proceso enfermero, reconociendo el trabajo de cada uno de todos nosotros. En vez de estar discutiendo y peleándonos por cuál es el único y mejor, y que aquí en México se hace así porque yo digo, o porque Nanda lo publicó así, y podemos y solamente debemos escribirlo tal cual Nanda lo dice, cuadrado, pues no. Tenemos 3 opciones, ya lo mencioné, y pues podemos tener entonces más alternativas para escribir diagnósticos, no solo una única y cerrada. Eso permite entonces que la enfermera pueda tener varias alternativas. Hay que crear puentes y no muros, colegas, porque durante muchos años esos muros son los que nos han detenido en el desarrollo y en la implementación más real del proceso enfermero. Es más fácil construir puentes que construir muros, entonces hagámoslos y utilicemos lo importante es que se haga pensamiento crítico. En cualquiera de los casos tampoco se trata solo de copiar o nada más de transcribir lo que viene en los PLACE, ni en las guías, ni en las taxonomías. No, en todos los casos, para poder hacer práctica basada en evidencia, tenemos que hacer lectura crítica, análisis reflexivo y, por supuesto, una valoración clínica verídica de nuestros pacientes, que sea la que nos lleve a tomar conclusiones clínicas y desarrollar planes de cuidado. ¿Cómo buscar en los libros? Sigue siendo una pregunta que también nos dejan vigente. Para eso su servidor ha creado estos algoritmos NNN, que es muy importante aclarar aquí de una vez. Los algoritmos NNN son una secuencia de instrucciones. Cualquier algoritmo es una serie de instrucciones. Algoritmos NNN son instrucciones para guiar a las enfermeras en la consulta de la terminología estandarizada por los 3 libros más comunes, que tampoco son los únicos, eso es importante reconocerlo, pero sí son los más usados en México, por ejemplo. Y bueno, para que después la enfermera los pueda utilizar y adaptar y aplicar en su práctica. Esto es muy importante. Los algoritmos NNN no son un modelo de cuidado y no son algoritmos de atención, son instrucciones para que la enfermera consulte Nanda, NOC, respetando sus derechos de autor, porque no estoy utilizando ninguna parte específica del libro, sino más bien les digo con instrucciones y con esquemitas a dónde hay que ir a buscar y cómo buscar los conceptos, y se basa y se apega a lo planteado por el modelo nacional y otras fuentes actuales. ¿Okay? Esto también lo acabo de publicar hace poco tiempo en mi blog, y es de uso abierto para todo el mundo. Son recursos didácticos, son organizadores gráficos a través de técnicas activas de aprendizaje, por las que se representan los conceptos en esquemas visuales. Son más bien herramientas de enseñanza, tipo mapa conceptuales, flujogramas o infografías, dirigidas a quienes tenemos estilo visual de aprendizaje, que somos la mayoría, y ahora también ya hemos utilizado algunas herramientas auditivas, y son herramientas para construir conocimiento desde el punto de vista constructivista. Entonces, aquí también era importante hacer esta aclaración, porque durante algunos años ha habido así como que una confusión de, los algoritmos son otro modelo. No. Yo no pretendo hacer, de hecho hago uso de los conceptos en diferentes modelos, y especialmente se apegan estos conceptos a lo recomendado en el modelo del cuidado nacional, a quien ya hemos dado sus créditos en su momento. Los algoritmos finalmente nos explican a dónde tenemos que ir en el libro y cómo podemos redactar o escribir, en este caso, diagnósticos de enfermería, y tienen esta licencia abierta, que también esto no lo habíamos hecho público, pero bueno, hoy en día podemos con esto permitir y mencionarles que algoritmos NNN
tienen esta de Creative Commons, esta atribución 4.0 que permite compartir y adaptar la información que está publicada y bueno, nada más otorgando el crédito al autor. Pero sin mayor problema, es para uso libre, no tiene un copyright en el que necesiten un permiso mío para utilizarlo, y muchos colegas en México lo han usado con mucho éxito como herramienta de enseñanza. No es la única, sí es una que ha tenido muy buenos resultados, nos ha funcionado muy bien para estandarizar la metodología del uso de taxonomías e incluso del modelo de cuidado de las guías clínicas, pero es solamente una herramienta didáctica y complementaria a todo el material que grandes colegas, yo siempre lo digo, estoy parado sobre hombros de gigantes, y a todas mis colegas que han hecho trabajos importantísimos de México y del mundo sobre este tema, yo siempre sigo aprendiendo y aprenderé y respetaré su trabajo. Con esto termino este pequeño video. No olviden visitar mi blog enfermerosdecorazon.blogspot.mx. Recuerden que el conocimiento que no se comparte no sirve para nada. Y por eso para mí es muy importante compartir esta información, y pues la experiencia tiene un gran valor, pero no tiene precio. Retomando y reiterando la cita bibliográfica de los dos conceptos que se analizaron el día de hoy, esperando que tengan un excelente año 2020, año internacional de la enfermería y la partería. Hasta pronto.